Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Bueno, estamos hablando de cómo ser fortalecidos, cómo ser entusiasmados, cómo ser esforzados por la mano de Dios para triunfar en un mundo inhóspito y en donde todo parece oscuro, pero que la palabra de Dios ha prometido que para este tiempo la luz de Dios iba a resplandecer sobre sus hijos. Y para eso tenemos que dejar de tener una mente rígida, una mente como un riel. Yo le he llamado a eso mente esclerosis, endurecimiento de la mente a las cosas del Señor. Por tal razón la mente creativa con que fuimos dotados por Dios se encuentra totalmente dependiente de los que otros hagan. Y lo que esos hagan, que sí colocan su mente a crear, son los que están pasando en medio de lo que se llama en este tiempo dificultad o crisis. Están pasando como si nunca en su vida lo hubiera, porque ellos están desarrollando las ideas y están colocando sus manos en el trabajo, cosas que otros por desmotivación, desánimo o indiferencia están dejando de un costado. Pero lo que pasa con el reino de Dios es completamente diferente. ¿Por qué? Porque nos llama a empoderarnos. A la iglesia le falta empoderarse, le falta reconocer la autoridad que hay delegada de parte de Dios a través de Jesucristo en la palabra y en el Espíritu Santo, para poder establecer un gobierno, pero ese gobierno comienza de adentro. No vamos a buscar como los judíos cuando mataron al Señor, ese puñado de hombres que por estar confundidos pensando que era el gobierno que iba a derrocar a Roma, no se dieron cuenta que para poder gobernar afuera, primero hay que gobernar adentro, en el interior. Aquel que puede desatar todo el poder de Dios y puede registrar ese empoderamiento, esa gracia, esa gloria, ese beneplácito de aquel que es llamado bendito, que alcanza a desarrollar la autoridad del reino, el control por el Espíritu, para que el alma se sujete a la voluntad de Dios. Ese es el que está fortalecido en el ser interior, y por eso hemos hecho todas estas enseñanzas. Es aquel que se puede parar y reclamarle al cielo lo que le corresponde, porque entiende cuál es su posición y sabe que en el fruto de su boca está el alimento, no solamente para su ser interior, para su alma, sino para el exterior. Él puede hacer que las cosas afuera cambien, puede crear y puede hacer un milagro, puede hacer una señal, porque el poder de Dios, la autoridad de Dios en él está hecha, está dada para poder afectar no solamente el mundo natural, sino incluso al mismo infierno. Sí, Señor. Estamos llamados a ser fortalecidos para hacer eso. Profeta, ¿y cómo puede pasar eso? En el momento en que nosotros nos entreguemos a Dios y que ya no pensemos en lo que somos o lo que tenemos o lo que representamos, sino que vamos a movernos en la dimensión en que Dios se mueve, en ese momento vas a ser empoderado, porque te vas a estar encontrando haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y ahí la fortaleza no van a ser palabras recitadas, como por años la iglesia recita cosas, pero no sucede en su vida nada, parecen papagayos, loros, repiten y repiten, pero no pasa nada. A mí de nada me sirve saber que mi Dios, mi Padre, mi papito lindo, me va a fortalecer con todas las riquezas de la gloria que están en Cristo Jesús, si yo no las veo. De nada me sirve saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si yo no lo puedo. Yo necesito identificar cuál es esa fuerza que tiene que desatarse en mí para poder hacer. Y entonces, en este capítulo quiero llevarte algunas partes bien importantes.
En Efesios capítulo 6, versículo 10, el Espíritu, hablando de la armadura del creyente, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, dos cosas. Fortaleceos en el Señor. Quiere decir que tenemos que conocer cómo somos conocidos por el Señor. Porque si la plenitud de Dios está en Él y Él está en nosotros, yo necesito saber cuál es mi posición en Cristo. Yo necesito saber qué es lo que Él dice que es mío y qué es lo que Él dice que yo tengo que hacer para desarrollar lo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que yo viviera, pensara, hablara e hiciera. Yo me tengo que llenar de esa fuerza, de poder saber eso. Pero también le acompaña el segundo paso, no solamente es ser fortalecidos en Él, sino y en el poder de su fuerza. O sea, que el Señor me va a llevar a que yo aprenda a ser conocido como Él me conoce. Pero fuera de eso, Él tiene un poder en su propia fuerza y Él me quiere empoderar con esa fuerza a mí. Pero primero tengo que conocerlo a Él como Él es y como Él me conoce. El problema de la iglesia muchas veces es que ni siquiera sabe que tiene un Padre celestial, creador del universo. Y si menos alcanza a comprender que tiene un Padre, confiesa solo por religión que tiene un Señor y que se llama Jesucristo. Pero ¿lo conoces tú a Él? ¿Conoces tú al Padre? ¿Conoces qué fue lo que el Padre colocó en el Hijo y ganó para que fuera tuyo y para que fuera mío? Porque si tú conoces eso, vas a ser empoderado en la fuerza de Él. Eso es lo que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso era de lo que yo te decía que me maravillaba del rey David, quien después del Señor Jesucristo, me puedo dar cuenta por todos sus escritos que él tenía una vida del espíritu muy elevada. En su tiempo, en donde solamente él podía tener el Pentateuco, él era capaz de poder entender que él eran dos. Eso siempre me ha impresionado muchísimo, que él en esa época supiera que en él habían dos, el almático y el espiritual, pero que también en él podía estar Dios. Y entonces él, como comprendía su identidad, sabía que el Padre estaba con él, sabía que el Espíritu del Padre estaba con él, y sabía que su alma era débil y que su espíritu era fuerte. Y se las ingeniaba para que su espíritu le ministrara su alma. Y se la pasa por muchos salmos, él hablándole al alma. Y cuando el alma se levantaba para quejarse, él fortalecía al alma en el conocimiento de Dios y en el poder de lo que Dios era capaz de hacer. Por eso podía expresar cómo se podía ver un fruto cuando uno podía oír, ver y hablar. Su hijo Salomón, quien vivió al lado de su padre y podía ver la coinonía de David con el Padre y con el Espíritu, pudo escribir allá en el Salmo 18:22 que leímos, y en el 12:14, que había poder cuando uno hablaba, cuando uno decretaba. Había una fuerza que salía a través de la confesión creída. Entonces el apóstol le está llamando a la iglesia para decirle que tienen que ser fortalecidos en ese conocimiento del Señor. Y él basa básicamente ese conocimiento en 4 cosas. Estad pues ceñidos vuestra cintura con la verdad de Dios.
Revestidos con la coraza de justicia, lo que hablamos en el capítulo anterior. Si tú no conoces la justificación de Dios, tu fe va a ser muy endeble. Tu conocimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo va a ser pero pésima, porque no valoras ni identificas lo que pasó con tu vida cuando Él pagó por ti. Y menos vas a apreciar la verdad. Entonces dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Es aquel que después de ser justificado valora para que otros conozcan lo que ya él conoce. Y entonces dice, en el Evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Habla de la fe como un escudo. Claro, no es tiempo de ponerme a descifrar esto ahora en este capítulo, pero son cosas que él está diciendo para poder conocer al Señor. Y entonces, algunos son de ataque y otros son de defensa. Y dice, toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está hablando de cubrirse la cabeza, sabiendo de que somos salvos para Dios, y de usar la espada del Espíritu que como arma de ataque y de defensa. O sea, cuando un creyente sabe que él tiene que ser fortalecido en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, lo que anda buscando es conocer cómo ser fortalecido en Dios, que es lo que toda esta serie hemos estado dando, fortalecer el hombre interior con los principios de Dios. Pero ahora Él le está agregando el poder de su fuerza. Y vimos en capítulos anteriores que el poder de la fuerza de Dios está en el creer. Pero el creer cuando tú lo confiesas y transforma, cuando cambia cosas. Porque recuerda que siempre la respuesta de Dios va a estar escondida en la riqueza de la gloria de Jesús. ¿No dice acaso que Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades conforme las riquezas de la gloria? O sea, que están en la gloria y la gloria está en Jesús. Qué importante poder conocer esto. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Ser fortalecidos en el hombre interior. Ser fortalecidos en el Señor, en el hombre interior. O sea, cuando tú te fortaleces en el hombre interior, es ser fortalecidos en Él. Y en la fuerza que tiene su poder. Ahora, ¿tú miraste al Señor Jesús con una espada y un escudo peleando contra las cosas que Él tuvo en su ministerio? No. Él solo usó el poder de la palabra. Esa era la fuerza de Dios. Él decretaba con su boca lo que quería que sucediera según la voluntad de Dios. Y eso es lo que el apóstol le está enseñando a la iglesia. Y eso es lo que el Espíritu te quiere enseñar hoy. Tú tienes que empoderarte. Claro, hay que cumplir todo ese ciclo para poder desarrollarse en esa autoridad delegada de Dios en nuestras vidas, para poder manejarnos con autoridad, con poder, en la suficiencia de Él y en la insuficiencia nuestra. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Fíjate esto, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Quiere decir que la gloria, fuera de que tiene las respuestas de mis necesidades, tiene una potencia dentro de ella misma, que una vez que yo la alcance, me va a fortalecer y me va a dar el poder para poder hacer. Ajá. Por esa razón fue que el Señor necesitó poder para poder hacer. Y ese poder se pudo lograr cuando el conocimiento de la palabra de Dios se juntó con la vida del Espíritu. Jesús no pudo hacer nada hasta que el Espíritu no vino y se encontró con la rema de Dios, con la palabra de vida de Dios. Por eso lo mismo que Él hizo
fue lo mismo que le transmitió a Nicodemo. Cuando se junte la palabra y se junte el poder, que es el Espíritu, vas a poder hacer. Ser fortalecidos en el hombre interior es juntar lo que Él dice que yo soy, juntarlo con el yo soy, que es el Espíritu, es el Dios viviente. Cuando nosotros somos fortalecidos en nuestro ser interior, con la palabra de verdad, con la palabra de justicia, cuando nosotros tenemos el yelmo de la salvación, que sabemos lo que pasó para nosotros, cuando conocemos nuestra justificación, cuando andamos predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación y de paz, cuando la palabra está puesta en nuestra boca como una espada que penetra, que divide, que revienta, que quebranta, que no está comprometida con hombre ninguno, que lo único que el Espíritu desea es separar lo que no sirve de lo que sirve, hacer un merismo entre lo que tiene que desaparecer y lo que tiene que permanecer. Ahí es donde se va a manifestar el poder, porque mira esto: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. O sea que el poder para poder hacer está metido en la gloria, y la gloria la tiene Jesús, y en la gloria están las respuestas de todo lo que yo necesito. Luego a mí me conviene poder tener acceso a la gloria de Jesucristo, para poder tener el poder de que cuando yo hable, la gloria que tiene potencia pueda salir con fuerza a hacer las cosas que yo estoy decretando que cambien, que sucedan o que se creen para beneficio del reino, para beneficio mío. Profeta, ¿dónde dice todo eso? Bueno, aquí te lo estoy leyendo. Podríamos seguir andando en Colosenses y nos meteremos más profundo. Pero vamos a ir directamente a la gloria y a la potencia de la gloria, porque estamos hablando de ser fortalecidos en el ser interior. Mira, devuélvete ahí un pedacito. Filipenses capítulo número 4. ¿Qué dice el versículo número 13? Todo el mundo se sabe 4:13 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, cómo no. Quiere decir que yo puedo hacer todas las cosas si Jesucristo me fortalece a mí. Y Jesucristo me va a fortalecer a mí en base a la palabra de Él y en base al poder de su Espíritu. Sí, porque es muy fácil recitar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y podemos estar confesando eso y podemos carecer de todo y podemos estar peor que cualquier persona por ahí que ni conoce del Señor ni ha oído nombrar de que existe un Dios. Pero aquí estamos hablando de una persona que sabe lo que es ser fortalecido por Dios, y sabe lo que tiene la fortaleza y el poder de Jesucristo en la vida de uno. Cuando esa palabra comienza a penetrar nuestra alma y comienza a renovar nuestro entendimiento, y nosotros comenzamos a ver la vida diferente y comenzamos a hacer diferente, comenzamos a hablar diferente, a pensar diferente, comenzamos a tener personas que antes ni siquiera las conocíamos, pero que ahora hacen parte del mundo diferente. Sí, porque esto te lleva a que tú tienes que seleccionar hasta las personas con las que tú hablas. Porque tú vas a estar con aquellos que están receptivos a la mente de Cristo. Todo el que esté en contra de la mente de Cristo te va a traer una charla que no tiene que ver con el empoderamiento ni el ser fortalecido en el ser interior. Y si tú estás buscando que tu alma alcance la potencia de la gloria, pues tú tienes que juntarte con gente que hable el mismo idioma, que se sintoniza en el cielo. Porque si no, van a ser como sabandijas, se te van a pegar y te van a chupar lo poquito que tú hayas metido en tu corazón. Mira lo que dice el versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿A cuántas? A todas.
Vamos a ser fortalecidos por Él, si es que lo permitimos, si es que dejamos que nos fortalezca, si es que conocemos cómo nos fortalece, si es que vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios para alcanzar ese fortalecimiento, si es que estamos en la capacidad de abandonar todo lo que no nos ha servido, dejar todo lo que hemos aprendido por basura, comenzar a dedicar tiempos de oración para estar con Dios, gastarnos para Dios, ya que el mundo no nos ofrece la solución. ¿Usted cree que ahora, cuando se ponga peor las cosas, la gente va a querer meterse en este programa de tener que estar gastándose para Dios? Apunte bien esta fecha, míreme bien. No es que se van a querer apuntar, no va a haber otra solución. La única solución que a la raza humana le espera en los próximos años es depender completa y absolutamente de la mano de Dios. No habrá ningún presidente, no habrá ningún hombre en la tierra que pueda sacar al mundo en donde el mundo ha caído, porque el mundo desechó la mano de Dios. Hasta que el Espíritu Santo no se vaya de la tierra, aquí no hay ningún hombre que se aparezca a traer soluciones. El Espíritu Santo tiene que partir con una iglesia preparada. Y entonces caerá ese hombre llamado el Anticristo, el cual va a confundir a muchos de los de la fe que por estar bobeando se quedaron en el rapto. Y van a tener que pagar con su vida para poder llegar otra vez al Señor, porque despreciaron el sacrificio de la cruz. Profeta, ¿y cómo lo despreciaron? Cuando desecharon la voluntad de Dios. Igualmente que todos nuestros hermanos los judíos, cuyo tratamiento con Dios va a ser especial, ese será el tiempo para ellos. Sí, suena difícil, pero es así. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, el Anticristo no puede operar. Por tanto, no hay solución para la raza humana, sino es cada vez irá más decaída. Pero solamente los que se gasten para Dios, en ellos va a resplandecer la luz de Dios. Y dice la Escritura que las naciones enteras verán a ver qué es lo que están pasando. Y en Romanos dice que toda la creación entera está esperando que ese momento suceda, en donde los hijos de Dios hagan su aparición y comience la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, cuando Él escribe aquí que nuestro Dios va a proveer para todas nuestras necesidades, y ahora hay una palabra que es clave: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Van a haber necesidades. El hombre no va a tener un plan, un proyecto, una estrategia para poder suplirlas. El que las tiene es el Espíritu de Dios. Y hasta que Él esté aquí, Él es el que las va a solucionar. Ahora, Él las tiene en la gloria de Cristo. Ajá, porque Cristo fue el que alcanzó la gloria. Él fue el que venció. Él es el que tiene el beneficio de cada uno de nosotros. Está en su gloria. Quiere decir que cada vez que hay una respuesta a una necesidad, la gloria de Dios se hace manifiesta. Sí, Señor. Eso lo vimos en los primeros capítulos. Cada vez que hay una respuesta a una necesidad y que se enseña la gloria de Dios, es una respuesta que vino de la gloria que está en Cristo. Porque escondido en la gloria están las riquezas que van a suplir las necesidades de los creyentes. Ajá. Entonces ahora sí, Cristo, como dice el versículo número 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque aprendes a fortalecerte en Cristo y aprendes a ir a la gloria de Jesucristo, para que de la gloria salga el poder que te va a entregar la suplición de tu necesidad. Por eso es tan importante poder ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada si no es por el poder de la fuerza de Jesucristo que vive en nosotros. Si no tenemos la autoridad de Dios para poder hablarle a las cosas, el Espíritu Santo no lo va a hacer, porque no estamos creyendo, porque no nos movemos en la fe de Dios. Te mueves en la fe tuya, y en la fe tuya no consigues nada, porque la fe no está hecha para que tú consigas, la fe está hecha para que tú agrades a Dios. Profeta, pero ¿cómo así? La fe no es para que yo pueda ver lo que no se puede ver y para que yo llame las cosas que no son como si fueran. Sí, ese es el sistema de creer en la fe para que Dios otorgue, porque para que Dios te dé, tú tienes que estar convencido y seguro de que la palabra de Dios sustenta todas las cosas y que por la palabra de Dios todas las cosas fueron formadas. Su gloria está llena de palabras y en cada palabra detrás de ella hay un acontecimiento, detrás de ella hay un hecho. ¿O no lees en Hebreos 11:3 que todas las cosas fueron formadas por la palabra? ¿No dice en Juan capítulo 1 que por el verbo todas las cosas fueron hechas y el verbo era Dios y el verbo estaba antes que el principio y el verbo hizo todo del principio y que ese verbo se hizo carne y esa carne se llamó Jesús? Si la palabra no está encarnada en tu corazón, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada, porque la palabra es la única que puede entrar a la gloria de Jesucristo, porque en Él está lo que prometió para ti y para mí, y entonces de allí está la respuesta en base al poder que ejecuta Jesús en ti por la palabra que tú crees. Porque el Espíritu Santo va a seguir siendo fiel a lo que Dios estableció. Y Dios no es fiel sino a lo que Él prometió, a su palabra. Mira, tengo que leerte esto, porque si no te lo leo me voy a reventar otra vez. Mira esto. Hebreos capítulo número 6. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ciertamente te bendeciré, que sí, te bendeciré con abundancia y ciertamente te multiplicaré grandemente. Así aparece escrito en Génesis 22, versículo 16. O sea, hay una promesa de Él que nos va a bendecir grandemente y que nos va a bendecir con abundancia y nos va a multiplicar grandemente. Y Él juró por sí mismo que esas promesas las iba a cumplir y puso juramento sobre Él mismo. O sea que el Espíritu Santo no puede hacer nada diferente a lo que Él mismo prometió. Porque el Espíritu, el Padre y el Hijo son uno. Y cuando el Padre habló, el Espíritu dijo de acuerdo. Jesús dijo de acuerdo. Entonces, cuando te dice que las riquezas están escondidas en la gloria está con Jesús, y en la gloria todo se mueve por palabra, quiere decir que cada palabra que yo digo, tengo que estar seguro de que Dios dijo que lo iba a hacer. Porque muchas veces no obtenemos nada porque lo que pedimos es para beneficio nuestro. No estamos pidiendo para lo que el corazón de Dios quiere. Y qué importante ser fortalecidos en Él, para que la fuerza de Él opere. Entonces, todas las necesidades, ahí no dice alguna, todas las necesidades que tengamos, todas, vamos a obtener respuesta por las riquezas que hay en la gloria en Él. Me encanta eso. Es maravilloso poder depender de un Dios tan poderoso, pero que al tiempo es tan simple que a veces se nos complica a nosotros mismos entender un Dios tan fácil. Y mi Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa solo te digo. ¿Quieres ser animado? ¿Quieres tener entusiasmo? Tienes que meter tu mente
a que cree pensamientos solo de la vida de Dios. Niégale toda la oportunidad a presentarte pensamientos contrarios, pensamientos que vienen del hombre, por cualquier medio informativo. Si tú resistes, si tú persistes y te haces constante en esta oración de esta manera, Dios te puede garantizar que vas a ser fortalecido por Jesús, y el que es fortalecido por Jesucristo alcanza la riqueza de su gloria para que cubra todas sus necesidades, porque así lo decretó el Padre y así lo colocó en Cristo. Te deseo bendiciones, que la paz de Dios, que muchas veces ni entendemos, gobierne tu vida y te haga conocer el beneplácito de ser llamado un bendito de Dios, que vivas en la paz de Dios, con la gloria, la riqueza, la autoridad delegada, con la prosperidad natural de Dios y la superabundancia de sus riquezas en gloria. Amén y amén.